Hoy, la Antártida es un desierto blanco, un reino de hielo eterno donde las temperaturas caen hasta los 80 grados centígrados bajo cero y los vientos catabáticos rugen a velocidades de huracán, un lugar tan hostil que ni siquiera los microbios pueden sobrevivir en vastas extensiones de su territorio. Pero hubo un tiempo, no tan lejano en términos geológicos, en que este continente era radicalmente diferente, un mundo verde y exuberante, donde bosques templados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, donde ríos caudalosos serpenteaban entre valles cubiertos de helechos, y donde criaturas extrañas y maravillosas, desde marsupiales primitivos hasta dinosaurios emplumados, deambulaban bajo un sol que nunca se ponía durante meses. Esta es la historia olvidada de la Antártida cuando era verde, un capítulo fascinante de la historia terrestre que desafía nuestra imaginación y que solo en las últimas décadas ha comenzado a ser reconstruido gracias a los fósiles atrapados en el hielo y a las rocas que guardan secretos de un pasado tropical. Hace aproximadamente 100 millones de años, durante el Cretácico Superior, la Antártida no era el continente aislado y glacial que conocemos hoy, sino parte del supercontinente Gondwana, conectada a Australia, Sudamérica, África y la India. Su posición no estaba centrada sobre el Polo Sur como ahora, sino más al norte, lo que significaba que, aunque experimentaba noches polares de varios meses, su clima era notablemente más cálido debido a un efecto invernadero global mucho más intenso que el actual. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera eran hasta 5 veces superiores a los de hoy, y las corrientes oceánicas distribuían el calor de manera más uniforme alrededor del planeta. El resultado fue una Antártida sin casquetes polares permanentes, donde las temperaturas promedio rondaban entre los 12 y los 15 grados centígrados en verano y rara vez caían bajo cero en invierno, condiciones similares a las actuales de Tasmania o la Patagonia Norte. La evidencia de este pasado verde proviene de múltiples fuentes, pero quizás la más elocuente son los fósiles de plantas encontrados en la isla de Alexander, cerca de la península antártica. Allí, los paleobotánicos han desenterrado impresiones perfectas de hojas de Nothofagus, el género de los hayos del sur, que hoy dominan los bosques de Nueva Zelanda y el extremo austral de Sudamérica. Estos árboles formaban bosques densos junto con coníferas primitivas como las araucarias, cuyos parientes modernos aún crecen en Chile y Australia. Los estratos sedimentarios también revelan una alfombra de musgos, helechos y cicadales, plantas que florecían bajo un sol constante durante el verano austral y entraban en letargo durante el prolongado invierno polar. El paisaje debió parecerse mucho a los bosques subpolares de hoy en la isla sur de Nueva Zelanda, pero con una biodiversidad aún mayor, incluyendo enredaderas y plantas con flores que aprovechaban la luz perpetua para crecer rápidamente durante los meses cálidos. Pero los verdaderos protagonistas de esta Antártida verde fueron los animales que habitaron estos bosques perdidos. En 1991, un equipo de paleontólogos hizo un descubrimiento revolucionario en la formación de Anson, en los montes transantárticos, huesos fosilizados de Cryoloposaurus ellioti, un dinosaurio terópodo de 6 metros de largo que vivió hace unos 190 millones de años, durante el Jurásico temprano. Apodado, el dinosaurio de la cresta de hielo, por su distintiva protuberancia craneal, este depredador era prueba irrefutable de que la Antártida había albergado una fauna de dinosaurios adaptada a condiciones frías, pero no glaciales. Años más tarde, en la isla de James Ross, se encontraron restos de Antarctopelta, un anquilosaurio acorazado que pastaba en los bosques de coníferas, mientras que en la formación de Snow Hill Island emergieron fósiles de Trinisaura, un pequeño ornitópodo que probablemente vivía en manadas. El hallazgo más sorprendente, sin embargo, ocurrió en 2019, cuando científicos argentinos y estadounidenses anunciaron el descubrimiento de los primeros fósiles de ranas en la Antártida, específicamente en la península antártica. Estos pequeños anfibios, pertenecientes al género Calipte, vivieron hace unos 40 millones de años, durante el Eoceno, cuando el continente aún mantenía algunos bolsillos de clima templado a pesar de estar ya cerca del Polo Sur. Su presencia indica que existían humedales y cursos de agua con temperaturas lo suficientemente estables para permitir el ciclo reproductivo de los anfibios, que dependen del agua para poner sus huevos. Junto a ellas, se han encontrado restos de aves primitivas, marsupiales y hasta parientes lejanos de los modernos equidnas, pintando un cuadro de una Antártida que era, en esencia, una extensión de los ecosistemas que hoy encontramos en los bosques lluviosos de Sudamérica y Australasia. El océano que rodeaba esta Antártida verde era igualmente extraordinario. Las aguas, varios grados más cálidas que las actuales, albergaban arrecifes de corales, amonites gigantes y reptiles marinos como los plesiosaurios, cuyos fósiles han sido encontrados en la isla Vega.
Los sedimentos marinos contienen también microfósiles de diatomeas y foraminíferos que permiten reconstruir con precisión las temperaturas superficiales del mar, que rondaban entre los 15 a 20 grados centígrados en verano, lo suficientemente cálidas como para permitir una rica productividad biológica. En algunos estratos, los científicos han identificado incluso restos de bosques costeros que fueron arrastrados al mar por tormentas, quedando preservados en fondos anóxicos donde la falta de oxígeno impidió su descomposición. La transición de esta Antártida verde y templada al desierto helado que conocemos hoy fue un proceso gradual que tomó decenas de millones de años y estuvo ligado a dos factores principales, la deriva continental y los cambios en la composición atmosférica. Hace unos 85 millones de años, la Antártida comenzó a separarse definitivamente de Gondwana, primero de Australia y luego de Sudamérica, quedando cada vez más aislada en altas latitudes. Este movimiento, combinado con la apertura del paso de Drake entre hace unos 30 a 40 millones de años, permitió el establecimiento de la corriente circumpolar antártica, un flujo de agua fría que rodea el continente y actúa como una barrera térmica, impidiendo que el calor de los océanos tropicales llegue a sus costas. Al mismo tiempo, los niveles de dióxido de carbono atmosférico comenzaron a descender debido a procesos geológicos como el enterramiento de carbono en sedimentos marinos y el crecimiento de bosques a escala global, lo que redujo el efecto invernadero y permitió el enfriamiento progresivo del planeta. El punto de inflexión llegó hace unos 34 millones de años, durante el límite Eoceno-Oligoceno, cuando las temperaturas globales cayeron bruscamente y se formaron los primeros casquetes glaciares permanentes en la Antártida. Los bosques de Nothofagus retrocedieron hacia las costas más templadas del norte, donde sobrevivieron en enclaves reducidos hasta hace unos 15 millones de años, cuando el continente se cubrió completamente de hielo. Los animales que no pudieron migrar o adaptarse a las nuevas condiciones se extinguieron, aunque algunos dejaron descendientes en otros continentes. Los marsupiales antárticos, por ejemplo, están relacionados con los canguros y wombats australianos, mientras que los Nothofagus aún dominan los bosques templados del hemisferio sur. Hoy, los científicos estudian este pasado verde no solo por curiosidad académica, sino porque ofrece pistas cruciales sobre cómo podría responder la Antártida al cambio climático actual. Los modelos indican que, si las concentraciones de dióxido de carbono continúan aumentando, partes del continente podrían volver a desarrollar condiciones templadas en los próximos siglos, aunque es improbable que los bosques regresen debido a la falta de suelo y la corta escala de tiempo evolutivo. Sin embargo, el deshielo ya está exponiendo nuevas áreas donde los fósiles de esta antigua vida esperan ser descubiertos, ofreciendo ventanas únicas a un mundo perdido que desafía todo lo que asociamos con el continente blanco. La Antártida verde es, en última instancia, un recordatorio poderoso de la increíble plasticidad de la Tierra y sus ecosistemas. Lo que hoy es un desierto helado fue una vez un vergel rebosante de vida, y lo que mañana será depende en gran medida de nuestras acciones presentes. Los fósiles atrapados en el hielo nos hablan de un tiempo en que los polos no eran límites de la vida, sino parte integral de su diversidad, un mensaje que resuena con especial urgencia en una era de calentamiento global acelerado. La historia de la Antártida nos enseña que el cambio es la única constante en la naturaleza, pero también que algunas transformaciones, una vez completadas, son irreversibles en escalas humanas de tiempo. Los bosques que una vez cubrieron este continente perdido no volverán, pero su legado permanece, congelado en el tiempo, esperando revelar sus secretos a quienes estén dispuestos a escuchar.